Ángel de la Fuente, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Ángel estudió finanzas internacionales en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró con un trabajo que recibió el premio a la mejor tesis de 1991. Está bien, ¿eh? Entrabas pisando fuerte. Luego, a su regreso a España, se incorporó al Instituto de Análisis Económico, que es un centro del CSIC, del que llegaste a ser vicedirector, y como docente has impartido magisterio en la Universidad de Drexel, en la de Pensilvania y en la Autónoma de Barcelona. Has publicado en las revistas académicas más prestigiosas, has trabajado como consultor para el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea y diversas administraciones españolas, desde luego como responsable de algunos informes muy relevantes, y desde 2014 ocupas el cargo de director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que es un destacado think tank desde el que, y aquí cito una de las varias reseñas biográficas que hay colgadas en la web sobre ti, desde el que sigue contribuyendo a los debates sobre política económica. Esto de que sigues contribuyendo a los debates de política económica es una forma eufemística de decir que te has convertido en un auténtico incordio, en lo que los ingleses llaman a pain in the ass, y que aquí vendría a ser la tradicional mosca cojonera. Pero yo quiero precisar que de la Fuente es un incordio del poder en general, porque desde la izquierda se le acusa de connivencia con el Partido Popular, pero la única incursión conocida en política tuya fue la participación en el Congreso Fundacional de Ciudadanos, y tampoco duraste mucho ahí, ¿no? Porque según se ha publicado, tenías desacuerdos con la línea de Albert Rivera. Y esta presentación, al final, lo que da a entender es la pasión de la Fuente por la precisión y el dato, que es algo difícilmente compatible con el ejercicio de la política, que es el ámbito de la vaguedad y del relato. Decía Ortega, a propósito de Mirabeau, que o se viene al mundo a hacer política o se viene a hacer definiciones. Y tú claramente has optado por las definiciones, lo que te pone sin remedio en rumbo de colisión con los políticos y más concretamente con los nacionalistas, que dentro de la familia de los políticos son el género más fantasioso, en particular la especie conocida como separatistas catalanes. Definiciones, regresiones. Las regresiones. Está bien, luego hablamos de eso. Y bueno, en descargo de los separatistas catalanes hay que decir que aunque algunas de sus afirmaciones son bastante disparatadas, yo no sé si te enteraste de que hay un profesor de historia que dijo que la Inquisición obligó a Cervantes a traducir el Quijote del catalán, porque era el idioma original, el catalán. Pues en descargo de los separatistas catalanes, pues debo decir que no les falta razón cuando se quejan del sistema de financiación autonómica, y justamente por ahí quería empezar. ¿Cómo hemos acabado con un modelo tan desequilibrado, con unas desigualdades cronificadas y en la financiación de las comunidades? ¿Por qué tenemos un sistema tan desigual en el que todo el mundo parece descontento? Déjame romper una lanza por el sistema. Eso. El sistema no es tan malo, y comparado con lo que hay por el mundo es de los menos malos que hay, lo cual no quiere decir que no tenga problemas, si los tiene. Son problemas de varios tipos, desde una desigualdad excesiva hasta un reparto que es prácticamente aleatorio, pasando por problemas de incentivos que incentivan el exceso de gasto. O sea que hay muchos problemas, pero eso pasa en casi todos los países, y el nuestro, ya te digo, no es tan horroroso como puede parecer a primera vista, aunque luego me dedicaré a criticarlo y le encontraré mil faltas. Claro. Por ejemplo, es bastante mejor que el alemán, que se nos suele poner como ejemplo a veces. O sea que, bueno, hay que tener las cosas en perspectiva. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, pues poco a poco y a base de parches, ¿no? España parte de un régimen centralista y se han ido descentralizando competencias y recursos poco a poco. Y eso pues ha generado... O sea, no tenemos un sistema diseñado desde cero, sino que bueno, hay una parte importante de herencia. Pesa el despliegue original del Estado franquista, que no era
uniforme en el territorio, había sitios donde los servicios públicos eran mucho mejores que en otros, y luego pesa la casualidad y el poder político en los momentos de renegociación. Entonces, cada vez que se renegocia el sistema, pues puede haber accidentes, de hecho hubo unos cuantos, cosas imprevistas que te pillan bien o mal, y luego pues se nota mucho el poder político en cada momento. ¿Cuál fue uno de esos accidentes? Pues mira, por ejemplo, en la renovación del 2009, la revisión del 2009, por alguna razón se utilizó un procedimiento distinto de los anteriores, que fue fijar como año base un año que todavía no había acabado, que acababa de empezar y que resultó muy atípico, que es el 2009, el año de la crisis. Claro. Si hubieran cogido el 2008 o el 2007, que estaban cerrados, sabíamos cuál era el punto de partida, y sin embargo pues no fue el caso, y ahí pues se notó después, ¿no? ¿Pero por qué se notó el...? Bueno, porque los valores, por ejemplo, de la recaudación bajaron mucho, pero de forma desigual, y hay regiones que dependen más de las transferencias del Estado y otras dependen más de sus propios recursos. Entonces, las sorpresas en la cuantía de la recaudación y en su localización pues se trasladaron al sistema. No. ¿Y qué se ha hecho para eliminar las desigualdades de origen y las sobrevenidas, digamos? El sistema tiene muchísima inercia, porque cada vez que se revisa, pues nadie quiere perder, y entonces hay unas cláusulas de statu quo que, salvo sorpresas, impiden que la cosa cambie demasiado. Pero bueno, así todo pues ha ido mejorando, ¿no? Las revisiones pues en general han sido para bien en varios aspectos. Por ejemplo, en el sistema anterior, Baleares era, seguramente con diferencia, la región peor financiada, y eso se arregló en el 2009. Ha ido mejorando un poco el diseño del sistema, ¿no? Hay una cosa que tiene mucho sentido, que es el núcleo del sistema actual, es el fondo de garantía, que es una especie de pote en el que todos metemos una fracción elevada, un 75% de los ingresos teóricos, no reales, y esto es importante, de las comunidades autónomas antes de subir o bajar impuestos, y luego se reparte por población ajustada, que es un indicador de necesidades que es bastante sensato, ¿no? Entonces, ese núcleo del sistema desde 2009 está muy bien. El problema es que encima le hemos puesto 3 engendros, los fondos, que tienen unos nombres rarísimos que no tienen nada que ver con lo que hacen, que desvirtúan todo lo que... ¿Qué son los fondos? De cooperación, competitividad y suficiencia. ¿Y por qué dices que no tienen nada que ver con...? Porque no tiene nada que ver. O sea, bueno, de suficiencia igual todavía, pero competitividad y cooperación, no hay competitividad, no hay cooperación. Es un reparto de transferencias con una serie de criterios que además en algunos casos son, si no contradictorios, dispares. Entonces, lo que sale de ahí pues es un núcleo muy sensato, y luego tiramos el dinero al aire y cae donde cae, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa. Pero, insisto, no es tan malo en comparación internacional. Uno de los problemas que tiene, lo has mencionado de pasada, es el de los incentivos. Si tú dejas que las comunidades gasten y que recaude el Estado central, estás generando incentivos al gasto por parte de las comunidades, y si se quedan sin dinero, pues le reclaman al Estado, que es el que tiene que dar la cara. O sea, las comunidades, en principio, lo único que les preocupa es gastar, porque al final recaudar y dar la cara al contribuyente va a ser el Estado. ¿No sería más lógico pensar en un sistema en el que las comunidades recaudasen todos los impuestos y luego cedieran al gobierno central o a la administración central una cantidad que fuese pactada, calculada y que subviniera a las necesidades del Estado o a lo que hace el Estado? El ejército, la defensa, todas estas cosas que decía Adam Smith. No. La justicia. No, dices no. A ver, lo lógico sería que los dos se repartieran las responsabilidades. O sea, lo que no tiene sentido y pasa ahora es que las comunidades se han acostumbrado a vivir por encima de esos medios, pensando que en algún momento la rescatan, ¿no? O sea, tú gastas más de lo que tienes y el Estado ahí te rescata. Pero no es una cuestión de quién recauda. O sea, la recaudación es una cosa técnica, instrumental, que no
no es dar la cara en muchos sentidos. O sea, lo importante es quién fija los impuestos y quién se queda con la pasta. Entonces, la cuestión es que tanto el gobierno central como las comunidades autónomas deberían de tener las herramientas necesarias para pedir a sus ciudadanos los recursos que necesitan y dar la cara. Entonces, si tú quieres gastar más, pues mira, yo voy a subir el IRPF, el tramo autonómico del IRPF, porque con esto quiero hacer tal. Y si no le gusta, pues la próxima vez no me vote, ¿no? O sea que habría que ir a una reordenación de los instrumentos, las herramientas tributarias y forzar a todas las administraciones a dar la cara. Pero esto no es trasladar toda digamos, el aparataje a las regiones y que luego le den limosna al gobierno central. Teníamos el problema al revés. Entonces, además sería un problema más grave todavía, porque de hecho hay problemas de varios tipos, ¿no? En Alemania esto funciona así, son las regiones las que recaudan y se tiran de los pelos. O sea, cada comunidad o cada land tiene una agencia y un sistema informático distinto, no se hablan entre sí, no se conocen los datos, esto funciona mal, hay mucho más fraude y además, en vez de competir en subir o bajar impuestos, que allí no pueden, compiten en la laxitud de la inspección, digamos. O sea, y esto no es una buena idea, ¿no? Y eso es la parte, digamos, más técnica, más la pérdida de economías de escala, la incomunicación, la pérdida del control de la información. Todo esto hace que sea muy mala idea fragmentar la administración tributaria. Pero luego hay un problema político, que es que si el poder tributario lo tienen las comunidades autónomas, todo el poder tributario, o sea, tienen que tener una parte, pero si lo tienen todo y el Estado queda en una posición secundaria, sin poder tributario propio, pues el Estado pierde su autonomía. Y también necesitamos que el Estado tenga su autonomía, porque tiene funciones muy importantes que ejercer. Pero podría recaudar, por ejemplo, el IVA el Estado central. ¿Alguna vez se ha propuesto que recaude el Estado central el IVA y las otras, así tendría sus propios recursos? ¿Pero por qué lo va a recaudar? O sea, si separas la recaudación del IVA y el IRPF tienes un problema, porque tienes poca información sobre lo que hacen los contribuyentes. O sea, lo mejor es que sea quien sea, que haya una administración tributaria, que puede ser independiente, que puede ser compartida, pero que haya una única que tenga toda la información y recaude todos los impuestos en todo el país. Esa es la forma de que el sistema tributario sea eficiente, funcione bien y sea barato recaudar. Entonces ahora hablamos de cómo se reparte el poder dentro de esa administración tributaria, pero fragmentar la agencia y hacer las cosas que tú me estás diciendo sería un auténtico disparate. ¿Y cómo funciona Estados Unidos? En Estados Unidos, porque eso esto sí que genera incentivos, lo que has comentado de que gastas por encima de tus posibilidades porque esperas que te rescaten. En Estados Unidos no se rescata a nadie, ¿no? En Estados Unidos no se rescata y hay impuestos como aquí. O sea, aquí también hay un impuesto de la renta autonómico. Es un tramo del IRPF, pero es un impuesto Pero autonómico. allí son los estados los que tienen todo el IRPF, ¿no? No. Hay un IRPF estatal pequeñito y un IRPF federal muy grande. Muy grande. Entonces, no es así. Es verdad que ahí cada uno recauda lo suyo, lo cual supone duplicar la administración tributaria y es más caro y menos eficiente. Pero bueno, y si quieren gastar más, pues ya ellos, ¿no? Pero no es que el Estado federal no esté, el Estado federal está, o sea, la federación, y es la que controla la mayor parte del ingreso. ¿Y cómo conseguimos generar incentivos para que las comunidades no vivan por encima de sus posibilidades? Una cosa adicional en Estados Unidos. En Estados Unidos los estados tienen la obligación de tener presupuestos equilibrados. Y en su día el gobierno... ¿Y aquí no? No exactamente. En teoría sí, pero luego en la práctica no funciona así. Y en el siglo XIX hubo un momento en el que el Estado, la Federación, decidió dejar caer a los estados que necesitaban rescate. Morosos, sí. Hubo unos cuantos que quebraron. Y entonces se instauró una cultura de disciplina porque sabían que no los iban a rescatar, ¿no? Entonces nosotros necesitaríamos, a poder ser no de una forma traumática, pero ir estableciendo esa disciplina de que las comunidades autónomas sepan que no van a tener esa ayuda extra del Estado siempre. O sea, puede haber circunstancias de crisis, de urgencia que puedan justificar una intervención estatal, pero
pero no es que cada 10 años te metan más dinero y te rescaten siempre, ¿no? En España la ley en principio dice que el Estado no es responsable de las deudas de las comunidades autónomas, pero no se lo cree nadie. Entonces, empezando por las agencias de rating, que a las cuales dicen, no, o sea, si nosotros sabemos que el Estado va a... Tal, o sea, que hay cosas que hacer, pero la solución no es la que apuntas. Pedro Sánchez, no la apunto yo, realmente la apunta Pedro Sánchez porque él dice que la financiación singular de Cataluña es un paso hacia la federalización del modelo autonómico. Es justo lo contrario. O sea, un sistema federal se caracteriza porque existe un equilibrio entre la federación o un poder central que es elegido por todos los ciudadanos y unos poderes territoriales que responden a una parte de ellos. Y las dos tienen competencias propias bien definidas, los dos tienen recursos propios y la capacidad de actuar de manera independiente. Eso es el federalismo. Cuando lo que se hace es pasar de ahí a una situación en la que, digamos, los recursos y el poder están en las regiones y el Estado básicamente desaparece o tiene un papel secundario, estamos hablando de un sistema confederal, que es una cosa muy distinta de un sistema federal. Son sistemas que por naturaleza son inestables, tienden a desaparecer, o sea, las confederaciones existen al principio de un Estado federal. Estados Unidos empezó como confederación y cuando vieron que aquello no funcionaba se convirtió en una federación. Suiza se llama la Confederación Helvética, pero no tiene nada de confederación, es una federación desde hace mucho tiempo. Cuando se rompió la URSS, pues durante unos años hubo una cosa que se llamaba la Confederación de Estados Independientes, hasta que ya se rompió del todo, ¿no? O sea que si queremos ser un Estado confederal, pues mira, oye, si hay una mayoría de españoles que quieren eso, pues adelante, pero que lo digan claro, que lo sepamos todos, que se discutan los pros y los contras, y en general no es una buena idea, no es una forma de Estado funcional. Y ya entrando en más detalles con el tema catalán, Junts cifra en 450.000 millones la deuda histórica del Estado con Cataluña. ¿Cómo han llegado a esa cifra y tiene algún sentido? No, a ver, pones así, has hecho el gesto de... No. Antes de que hubiera acabado la pregunta siquiera. La respuesta rápida es no tiene ningún sentido. Pero bueno, ¿cómo llegan ahí? Pues, a ver, estos señores llevan toda la vida calculando la balanza fiscal de Cataluña con el Estado, calculándola de aquella manera. O sea, hacen unos números bastante sesgados, ¿no? Y entonces pues cogen la serie histórica que debe empezar en 1960 o algo así y suman y quizás la extrapolen hacia atrás, ¿no? Y de ahí salen esos 400.000 millones. Pero esos números están muy mal hechos y esto no puede hacerse así. Pero ¿tiene sentido hablar de deuda histórica No. En general, digo? O sea, ¿hay alguna comunidad que...? Todas se quejan, todas tienen sus deudas históricas. Yo creo que en general no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? ¿Porque es sencillamente un número ficticio? No, bueno, sí, porque son números ficticios, cada uno hace los cálculos a su manera, arrima las cosas a su sardina y entonces salen cosas como esa, ¿no? A ver, es verdad que ha habido situaciones injustas, ha habido problemas, no sé, por ejemplo, ahora hay 4 comunidades que son Murcia, Valencia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, que están claramente por debajo de la media, ¿no? Y esto habría de corregirlo. Cuando dices que están por debajo de la media, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué reciben por...? En la financiación por habitante ajustada a competencias homogéneas y igual esfuerzo fiscal. Vale, casi mejor que no lo hubieras aclarado. Pero bueno, digamos que lo que le toca a cada ciudadano está por debajo de la media, lo que le tocan a los murcianos, a nivel de servicios fundamentales, de servicios esenciales. La capacidad de prestación de servicios, no la prestación per se, sino la capacidad de prestación sin subir o bajar impuestos, ¿no? Luego, si quieres subirlos o bajarlos, allá tú, para eso eres autónomo. Pero si no haces nada con el dinero que te da el sistema, pues entonces tienes bastante menos que la media de estas, ¿no? Y esto es algo que habría que arreglar. Pero bueno, si estas comunidades... o sea, todos tienen su deuda histórica. Hubo un momento en el que a Andalucía le dieron no sé cuántos cientos o miles de millones por una supuesta deuda histórica que nadie sabía muy bien lo que era, ¿no?
En mi tierra, en Asturias, pues no sé, podemos hablar de que Pelayo prestó un gran servicio a la patria y que entonces a lo mejor esto nos tendría que compensar. O sea, que se abrió una caja de gusanos que no tiene sentido, ¿no? O sea, los problemas que hay que corregirlos, pero el tratar de hacer cuentas hacia atrás, saber de cuánto me deben, Sí, sí, llegamos ya a la colonización y a los aztecas y todas estas cosas. Una de las cosas que contempla el acuerdo entre PSC y RC es la introducción del principio de ordinalidad. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza, pero a ti no te parece mal, ¿no? No, a mí me parece bien. Bien definido y bien explicado, ¿no? O sea, sería ordinalidad en financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas igual esfuerzo fiscal. Y esto lo único que quiere decir es... A ver, primero la idea y luego bajamos a los detalles. Eso es. La idea, hay quien dice que la ordinalidad es darle más al que más tiene. Eso es. Y no. O sea, la ordinalidad es no quitarle tanto como para que acabe estando peor que el beneficiario de su solidaridad, entre comillas, ¿no? Yo creo que eso es perfectamente razonable. El IRPF reduce las disparidades de renta entre ciudadanos, pero dos ciudadanos con la misma situación familiar, número de hijos, tal, pues si les cambiara el orden al impuesto se enfadaría mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues es no hacer arbitrariedades. Y aquí lo mismo. Lo que pasa es que hay que definir bien el criterio, ¿no? Entonces, pues es importante hacer los cálculos antes de que cada uno suba o baje los impuestos que tiene, porque si yo me bajo los impuestos, luego pretendo que me... tal, pues no. También el cálculo hay que hacerlo por habitante ajustado, porque, o sea, si hay necesidades diferentes, pues a lo mejor tenemos una comunidad muy envejecida y otra con una población mucho más en edad de trabajar, pues a lo mejor sí que hay que darle más a la población envejecida porque necesita más para sanidad y la otra pues necesita menos, y eso podría cambiar el orden si lo miramos per cápita. Pero si lo hacemos bien, o sea, si calculamos bien las necesidades, digamos, la financiación por unidad de necesidad, el sistema debe comprimir eso, tiene que reducir las desigualdades, darles más a los que menos holgura tienen y menos a los que les sobran, pero no tiene por qué cambiar el orden. Si te cambia el orden estamos cayendo en lo de antes. O sea, y si se aplicara bien ese principio de ordinalidad, Cataluña dispondría de más recursos, muchos más. No necesariamente. O sea, esto lo único que exige es que no te adelante el que parte por detrás de ti, ¿no? Pero de hecho la forma yo creo que más lógica o más justa de aplicar este principio es que todos tengan lo mismo por unidad de necesidad, ¿no? Entonces, si igualamos a todos, nadie pasa a nadie, pero no... Yeah. Y sin embargo, eso, pues como Cataluña está en la media, pues esto no le daría nada adicional. Yeah. Lo que sí haría es que comunidades que ahora están por delante tendrían que pasar. O sea, fastidiaría al otro, pero ella seguiría igual, más o menos. Bueno, podría fastidiar a algunos, sí, y otros mejorarían, claro. O sea, los que están por debajo de la media mejorarían, los que están por encima de la media bajarían, Cataluña que está justo en la media, pues ni fu ni fa. Pero no... el gobierno no entiende por qué las comunidades del PP se quejan, porque dice que van a recibir más dinero que nunca. Bueno, pero a ver, según va pasando el tiempo somos más ricos. Entonces, pues es verdad que con Sánchez hubo más dinero que con Rajoy. Con Rajoy hubo más que con Zapatero y seguramente con Feijóo habrá más que con Sánchez. O sea, mientras vayamos hacia arriba, el país vaya creciendo, pues habrá más PIB, más impuestos y más financiación autonómica. Pero esto no quiere decir que esté justificado porque tengas más que tu antecesor, ¿no? Claro, no, lo que subleva a las autonomías del PP, básicamente, aunque las del PSOE no se quejan, es que se le va a dar mucho dinero a Cataluña y a las demás se les va a dar algo más, pero la proporción va a ser, o eso es lo que sospechan. Bueno, ya veremos, pues sí, claro, o sea, esa es la sospecha lógica, porque el acuerdo lo dice, ¿no? Que hay que aumentar sustancialmente la financiación de la Generalitat. Como además Cataluña es una región grande, pues el coste de aumentar sustancialmente sus recursos es mucho dinero.
con lo cual pues a los demás habrá menos para repartir y si hay más tendrá que salir de algún sitio, ¿no? Y como ya en Cataluña el Estado no recaudaría, pues tendrá que salir de las demás. O sea que las demás les estarían, digamos, compensando con su propio dinero, subiéndoles los impuestos, ¿no? Es una forma un poco rara de compensarte. Claro, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que se esté extendiendo a Cataluña el modelo de concierto. Pero si eso se hiciera bien, cuando tú dices, bueno, hay que recaudar más dinero, Cataluña recaudaría dinero, pero se supone que daría en algo más también, digamos, al fondo común del que sale. La idea es que aporte menos. Que aporte menos. Sí, claro. Entonces, si aporta menos, pues aporta menos. Entonces, si hay que darles más a los demás, tiene que salir de algún sitio. De Cataluña no puede salir, pues ya no hay impuestos federales, pues tiene que salir de ellas mismas. O sea, que lo que decía, las van a compensar con su dinero, lo cual... Sí, no es una manera muy poco elocuente de entender la solidaridad. Esto... ¿Se está extendiendo a Cataluña el modelo de concierto de los territorios forales? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. ¿Y eso qué consecuencias? ¿Y por qué te parecería tan malo eso? Porque si se calculara bien el cupo... Por lo que hablábamos al principio, de no darles a las regiones el control de todos los recursos, ¿no? O sea, llegar a un equilibrio. Entonces, el sistema foral es un sistema muy raro, que no existe en ningún sitio salvo en España, y un accidente histórico. Cuando acabaron las guerras carlistas, hay un decreto, no una ley paccionada, hay un decreto del gobierno central diciendo, majos, se acabó la juerga, vais a ir a la mili como todo el mundo y vais a pagar impuestos. Pero como no tenemos montada la maquinaria para recaudar, pues de momento va a ser las diputaciones las que recauden y luego nos dé al gobierno la parte que nos toque de vuestros impuestos. De eso hace 150, 170 años se ha convertido en una cosa con larga tradición y mucho... ¿Pero eso funcionó así durante el franquismo también? ¿O? Bueno, solamente en Álava y en Navarra. O sea, las provincias traidoras, Guipúzcoa y Vizcaya... En Vizcaya no, las castigaron. Las castigaron, pero las leales mantuvieron el sistema. Y luego con la democracia lo recuperaron las otras dos. Pero claro, o sea, eso... A ver, como accidente histórico restringido a una parte pequeña del territorio, pues bueno, puede ser soportable, ¿no? Pero claro, el País Vasco y Navarra son del orden de un 7, un 8% como mucho del PIB. De España, Cataluña es casi un 20%. No. Y si luego, pues, claro, porque si se lo das a Cataluña, ¿por qué no a Madrid o a Baleares? Entonces ya los ricos, a todos los ricos les damos el concierto y se quedan con casi todo su dinero, entre comillas, pues entonces habrá poco que repartir, ¿no? Ese es el otro problema, porque, o sea, en teoría podría existir un cupo bien calculado. Eso es. Pero hay dos problemas. Uno, aunque estuviera bien calculado, la regla es distinta, ¿no? Te cambia la distribución de poder, porque el dinero en la mano lo tienen las regiones, no el Estado. Entonces queda un Estado con pocas herramientas, eso es mala idea, que es lo que te decía al principio cuando me hablabas de eso. Luego hay otro problema, que es la experiencia histórica que tenemos con los territorios forales nos indica que la aportación a la solidaridad va a ser pequeñita y decreciente. Entonces, pues... ¿Por qué funciona mal el cupo? Porque aquí en el resto de España la impresión que tenemos es que vascos y navarros son unos privilegiados, pero ellos dicen que pagan impuestos como los que más. Bueno, ellos pagan impuestos, no tanto como todos, hay matices, ¿no? Depende del impuesto y depende del territorio, pero en general pagan algo menos que el resto para el nivel de renta que tienen. Pero bueno, ese dinero se queda allí, no va... ¿Y por qué se queda allí? O sea, lo lógico se supone que eso debería calcularse objetivamente, no es tan complicado, ¿no? Calcular... Bueno, es complicado, pero sí. O sea, la ley del concierto establece un procedimiento de cálculo del cupo que dentro de lo peculiar del sistema pues es bastante razonable. O sea, lo que dice es, cogemos los presupuestos generales del Estado, entonces... En cada partida pues hay que ver si es una competencia que está transferida a las instituciones vascas o no. Si está transferida a las instituciones vascas no pagan, pues ya se pagan ellos eso.
y si no, pues entonces tienen que pagar una parte del gasto que sigue siendo relevante para ellos. Pero nadie ha visto nunca ese cálculo y todos... No hay transparencia Ninguna. ninguna. O sea, no se sabe, ni siquiera con otros gobiernos. O sea, todos han mantenido esa opacidad. Desde el primer día. O sea, nadie ha visto jamás esas cuentas. Todos sospechamos que no existen porque si existieran serían muy distintas. O sea, los que hemos intentado hacer aproximaciones vemos que esos números no pueden ser. O sea, que el cálculo está muy sesgado a la baja. ¿Qué diferencia calculas tú? ¿Es a la baja? No quiero dar números concretos, pero vamos, es importante, ¿no? Una parte viene de la infravaloración de las cargas no asumidas, de los servicios que sigue prestando el Estado, y otra de los ajustes, sobre todo el ajuste del IVA y los impuestos especiales, que de hecho va en la dirección contraria a lo que tendría. ¿Ese ajuste cómo debería ser? A ver, esos ajustes existen porque el Estado sigue recaudando el IVA, digamos, exterior, ¿no? Y entonces, pues hay una parte de ese IVA exterior que, aunque el recaudo del Estado, en principio debería repartirse entre todos. Y luego también la recaudación del IVA, pues bueno, una cosa es dónde se recauda el dinero, que depende mucho de dónde estén las sedes sociales, y otra es quién soporta el impuesto, que es básicamente donde esté el consumo. Entonces, para pasar de una cosa a la otra, para que el reparto de la carga sea justo y refleje el reparto del consumo, pues es necesario un ajuste. Pero el ajuste que se hace pues no va en esa dirección al final. Sino favorece siempre a los mismos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, los coeficientes de esto no se han tocado en 40 años, aunque el peso del País Vasco y Navarra en el conjunto del consumo nacional ha cambiado mucho. O sea que... Pero bueno, volviendo al hilo principal, un sistema raro como este y mal calculado, pues hombre, en un trocito del país puedes aguantarlo. Pero si lo generalizas, si abres la puerta que se extienda, tenemos un problema grave. No es una buena idea extender. O sea, yo no soy partidario de tratar de eliminar el concierto vasco o el convenio navarro. Yo creo que bueno, por lo que sea existe, tienen cariño allí y meternos en esto no llevaría a nada bueno. Habría que hacer mejor los números, pero desde luego lo que no tiene ningún sentido es tratar de exportar eso a otros territorios con los problemas que sabemos que tiene. Oye, ya cambiando de negociado, ¿hace dumping fiscal la Comunidad de Madrid? No. O sea, yo no sé por qué tienen tanta manía. Aquí hay varias cosas que se mezclan. O sea, se habla de efecto capitalidad. Pues sí, claro que existe. O sea, si Madrid no fuera la capital de España, sería un pueblo como Talavera, básicamente, ¿no? Pero bueno, sí, en algún sitio hay que poner la capital. Entonces, cuando pones la capital en un sitio, pues es verdad que atraes muchos funcionarios, traes sedes de empresas, y entonces ese sitio se convierte en algo distinto de lo que habría sido si no fuera la capital. Pero una vez dada la situación y esa gente ya está ahí, y las empresas están ahí y demás, pues lo que no hay es en el caso español y en el caso de la Comunidad de Madrid, lo que no hay es una situación de ventaja fiscal para la comunidad autónoma. O sea, Madrid, si tuviera las enormes ventajas que dicen que tiene, pues tendría una financiación muy superior a la de los demás, y no es el caso. O sea, Madrid también está en la media y siempre ha estado más o menos en la media. Entonces, tiene los mismos recursos que otras que están en la media, a pesar de ser muy rica, o sea, que le quitan mucho. No hay una situación de trampa, de privilegio. Y cuando bajan los impuestos, ¿eso no succiona crecimiento de otras comunidades? A ver, ahí hay varios temas que hay que separar, ¿no? O sea, en primer lugar, el sistema de financiación está diseñado de una forma que evita en buena parte el problema, que es lo que te decía al principio, de que los cálculos se hacen antes de subir o bajar impuestos. O sea, que lo que Madrid tiene que aportar a la caja común del sistema de financiación, al fondo de garantía, se calcula como si Madrid no hubiera bajado impuestos. Entonces, cuando Madrid baja impuestos, el sistema no le compensa dejándole meter menos en la hucha, sino que tiene que seguir metiendo lo mismo. Y por lo tanto no hay un daño a terceros, digamos, sino que Madrid se come el marrón, ¿no? Bueno, el marrón no, porque son ellos los que se lo quieren comer, ¿no?
Pero de la misma forma que si tú subes los impuestos, pues no tienes que meter más en la hucha, te quedas con todo y eso lo puedes usar para lo que quieras. O sea que ese problema no existe. Por otra parte, sí hay un problema real, pero yo creo que bastante menor, que tiene que ver con la decisión de qué impuestos descentralizamos. Entonces, en su día se decidió descentralizar patrimonio y sucesiones, que son dos impuestos que a lo mejor no fue buena idea descentralizar, ¿no? ¿Por qué? Porque son impuestos en los que los mayores contribuyentes son gente rica mayor, que ya no trabaja y tiene mucho dinero. Entonces se puede mover con gran facilidad y a lo mejor pues pueden venirse a Madrid si Madrid es más barato que en otros sitios. Y eso pues a lo mejor genera una cierta distorsión. No lo sé. Digo a lo mejor porque o sea, tampoco está tan claro, ¿no? Depende de si el impuesto original antes de descentralizarlo era demasiado alto o demasiado bajo, ¿no? Cuando lo descentralizas hay una competencia hacia la baja, pero a lo mejor eso es bueno si el impuesto era demasiado alto, ¿no? Por ejemplo, el caso de patrimonio, que a mí me parece un horror de impuesto, si la competencia entre regiones consiguiera matarlo, me parecería bien. O sea, eso sería un servicio a la humanidad, ¿no? Sin embargo, en el caso de sucesiones, no, porque sucesiones es un impuesto que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Para alimentar un poco la transmisión de la desigualdad de una generación a la otra, ¿no? El patrimonio es distinto, el patrimonio lo pagan los que no saben cómo evitarlo, y los tontos, digamos, ¿no? Y no es un buen impuesto. Pero sucesiones sí. Entonces, si no queremos que desaparezca, pues a lo mejor hay que tomar alguna medida. Y a lo mejor la medida es tan sencilla como calcular bien esa recaudación teórica, porque si tú lo bajas, pero sigues teniendo que meter un 75% en esa hucha, pues entonces te lo pensarás dos veces, ¿no? Puedes tener menos dinero, pero sigues teniendo que meter. O sea que yo creo que, bueno, aquí hay muchos grises claros y oscuros, y es un tema en parte técnico que hay que discutir con cuidado, pero la afirmación esta de que Madrid hace trampas, pues no. Bueno. No. Oye, una pregunta que te la comentaba antes de empezar y que me gustaría, que tengo curiosidad por saberla, porque claro, todo este tema de la independencia es muy emocional y muy poco racional, pero supongamos que Cataluña se independiza y que la secesión es pacífica, como lo fue la de Noruega y Suecia y la de Chequia y Eslovaquia. ¿Esto realmente se notaría una diferencia grande en las condiciones, en el bienestar material? Lo que hemos visto en Chequia y Eslovaquia más recientemente es que tuvieron una pequeña recesión, pero luego se han recuperado y viven tan divinamente separados. A ver, aquí hay otra vez muchos matices, ¿no? O sea, yo creo que un divorcio voluntario pues, es mejor que una familia mal avenida, ¿no? Entonces, si claramente la mayoría de los catalanes se quieren ir y la mayoría de los españoles quieren que se vayan, pues entonces no hay problemas. Pero esto no quiere decir que no tenga implicaciones económicas. Y luego, por otro lado, pues yo creo que la discusión ahora mismo no es esa. O sea, no hay una clara división de opinión tan clara como esa, ¿no? De que las dos partes están de acuerdo en eso. Y hay la complicación de que bueno, hay muchos catalanes, entre los que yo fui uno de ellos durante 20 y pico años de mi vida, que no nos gustaría mucho que nos abandonaran, digamos, sí, en un Estado catalán independiente. O sea, que es más complicado y por razones emocionales, políticas, etc. Pero en términos puramente económicos, no tendría por qué ser traumática esa separación, especialmente si Cataluña siguiera en la Unión Europea, lo cual no está del todo claro, pero las fronteras importan. O sea, los economistas sabemos que las fronteras importan. Entonces, el partir un territorio que lleva mucho tiempo integrado y en el que ahora de repente habría una frontera, pues tendría un coste económico. Seguramente no enorme, o no enorme al principio, pero apreciable. Claro, pero yendo, o sea, con independencia, supongamos que los catalanes estuvieran, no hubiera catalanes como tú, porque hubieran votado con los pies y se hubieran ido a otras comunidades.
los catalanes que se quedaran realmente notarían un impulso grande en su bienestar económico. O sea, ¿mejoraría tanto una Cataluña independiente? Yo creo que no mejoraría. O sea, se ahorrarían, digamos, la aportación a la Caja Común Española, pero dudo mucho que una Cataluña independiente fuera más eficiente que una Cataluña integrada en España económicamente. O sea, habría un coste de eficiencia para las dos partes. Seguramente mayor para Cataluña, porque es la parte más pequeña. O sea, ahí lo que pierde son economías de escala, de especialización y demás. Entonces, el más grande, pues, nota menos la mutilación, digamos, que el pequeño. O sea, que al revés, la ganancia neta, si la hay, que seguramente algo habría, vendría de eso, del dejar de contribuir a la redistribución interna española, ¿no? Pero que tampoco sería tanto dinero una vez dividido entre... Bueno, es que he leído algún cálculo que decía que si se independizara Cataluña pacíficamente, etcétera, etcétera, su renta per cápita aumentaría en torno a 1.000 euros al año. ¿Y por qué va a aumentar? O sea, ¿se vuelven más listos al dejar No, porque como no dan dinero ya a la solidaridad... Pero pues, eso no es la renta per cápita, eso sería, digamos, la renta disponible. O la renta disponible, sí. O lo quieras llamar. Eso, a ver, no he hecho los números, pero bueno, podría ser. O sea, 1.000 euros tampoco es una... Claro, pero por eso que me refiero que tampoco tampoco va a suponer una explosión de riqueza, ¿no? No, vamos, yo creo que no. Pero hay quien dice que sí, o sea, que si fueran independientes serían más altos, más rubios y vivirían más... Exacto, sí. Sí, eso se suele decir. Bueno, y ya dos últimas preguntas que no me puedo resistir a hacerte. La primera es ¿cómo ves la economía española? Sánchez dice que vamos como un cohete. A ver, vamos mejor de lo que todos pensando en el corto plazo, ¿eh? O sea, la situación de coyuntura, digamos. Aguanta mucho mejor de lo que esperábamos mucha gente en estos años tan complicados. Pero tampoco es que vayamos como un cohete. O sea, hay una parte que viene de vientos de cola, tenemos un influjo muy fuerte de inmigrantes y tenemos mucho dinero europeo que nos ha llovido en los fondos Next Generation y esto ayuda. Y después el turismo eso sí que va como un cohete. Entonces eso ayuda a que sigamos creciendo y coyunturalmente más que muchos países de la Unión Europea. Y el empleo, pues si lo medimos en gente, no en horas, pues ha aguantado mejor. En horas no tanto. O sea que lo estamos partiendo en trocitos más pequeños. Pero el problema no es la coyuntura y ahora mismo, sino el largo plazo. El problema es que no estamos haciendo los deberes que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, llevamos tiempo perdiendo terreno en relación con los países de nuestro entorno. Ahora mismo crecemos más que muchos de ellos, pero si cogemos un periodo de 15 o 20 años, pues no nos han adelantado unos cuantos, ¿no? Y vamos perdiendo terreno y la productividad no acaba de despegar y no estamos haciendo las reformas que necesitamos, el sistema educativo no acabamos de tomarnos en serio esto. Y hemos hecho reformas que no tienen mucho sentido, empezando por la de las pensiones o la nueva ley de vivienda, cosas de estas. Y eso a largo plazo pues acabará pasando factura. Claro, sí, la factura de las pensiones, o sea, el coste de oportunidad que tiene la cantidad de dinero que dedicamos a pensiones, pues eso se tendrá que notar, ¿no? Uh-huh. Y ya lo último, la última pregunta es si pagamos muchos impuestos los españoles, porque la presión fiscal nuestra está por debajo de la media más o menos, de la media europea. Depende de cómo lo mires, pero sí, o sea, pagamos algo menos, pero ha subido mucho en los últimos años. A ver, a nadie le gusta pagar impuestos, pero yo soy de los que piensa que los impuestos son el precio de la civilización, ¿no? Sí. Necesitamos esos recursos para pagar muchas cosas importantes. Y que tal como van las cosas, sobre todo el proceso de envejecimiento, tendremos que seguir subiéndolos en los próximos años. Pero hay que exigir que ese dinero se use de una forma bien pensada y eficiente, ¿no? O sea, hay que intentar que los impuestos sean lo más bajos posible, reconociendo que seguramente habrá que subirlos, pero ojo. Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel. He aprendido muchísimo y a ver si nuestros oyentes, entre ellos se encuentra algún político y también aprenden. Hoy es el día, aunque se supone que no debemos
dar datos, pero hoy se celebra el Día de la Educación Financiera. Ajá. Y sería muy bueno que no ya los ciudadanos, sino los políticos aprendieran un poquito de economía. Sí, de sentido común. Muchas gracias. A ti.